Bueno, vamos a continuar y en esta vez vamos a estudiar lo que no es el Evangelio. Y quiero poner una base bíblica y de ahí desarrollamos. Muy bien. Bueno, en 2 Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en el capítulo 11, del versículo 1 al 3, versículo 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. No dos esposos ni tres esposos, un solo esposo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Quiere decir que aquí Pablo está diciendo que hay una cosa que no es evangelio. Así es. Pero que hay quienes vienen enseñando otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. Ahora, una de las principales columnas que yo me he dado cuenta, ya la estuvimos discutiendo, es no tener al Redentor, o tener una falsa concepción del Redentor. Yo pienso que una de las cosas que hay que analizar es el juicio, y tú y yo lo analizamos en un libro completo, porque el hecho de que haya o no haya juicio, ahí se determina si hay o no hay Redentor. Porque si tenemos Redentor, Él fue a juicio en lugar nuestro, ¿verdad? Ya has pasado de muerte a vida. Lo cual quiere decir que si entonces hay juicio, quiere decir que entonces Él no tiene solución sobre el pecado. Y la Biblia dice que ya solucionó el problema del pecado, porque cuando venga ya no vendrá en relación con el pecado. Entonces, uno de los puntos que podríamos tratar es el juicio. El otro, antievangelio, es lo que nosotros le adjudicamos a la fe, en la manera en que queremos entender fe, como que nuestra fe es la que nos salva. Y nos gustaría que, a ver si pudiéramos redundar un poco en eso, aumentar un poco ese concepto. Por ejemplo, somos salvos por la fe, pero así realmente lo que quiere decir la Biblia, porque el otro lado yo tengo entendido que somos salvos por gracia. Pero si somos salvos por nuestra fe, entonces no seríamos salvos por gracia. Sí, Efesios, cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2 dice que somos salvos por gracia, pero la fe es la que nos lleva a la gracia. Nos da a conocer, ¿verdad? Pero la fe, el autor de esa fe es Jesucristo. Amén. Hebreos 12. Y dice Pablo a Timoteo que la fe es un misterio. Y Pablo dice a los Romanos capítulo 12 que él reparte medida de fe a cada uno como él quiere. Sí. Por lo tanto, la fe que se menciona aquí, que nos lleva a la gracia, no es una fe intrínseca que uno tiene y uno mismo la produce, sí, y la desarrolla. No, es la fe que Dios te da para que tú puedas creer en la gracia. Exactamente. Así que no depende de uno nada. Exacto, no depende. O sea, otro punto es que si se dijera, mira, la fe te da a entender la gracia, pero hay que entender que en primer lugar somos salvos por gracia. Y la manera de comprobarles es que dice que nos dio gracia porque aún estando en delitos y pecados. Eso quiere decir que fue por gracia. Ahora bien, entonces, si la fe nos lleva a la gracia, no quiere decir, para que sea evangelio, no quiere decir que la fe produce la gracia. Es lo que deberíamos de tomar en cuenta. No. Si dices, no, es que es algo por la gracia, por la fe. O porque con tu fe, entonces llegas a la gracia. No, espérame. Te da a conocer la gracia. Porque si tu fe haría que Dios fuera a la cruz, entonces estaríamos en problemas. Porque entonces quiere decir que entonces no tenemos a un Redentor que murió en la cruz hace 2000 años, sino que lo traeríamos a la cruz en el momento en que crees. Y ese es antibíblico, ese es antievangelio. Evangelio es que Él pagó tetelestai, ¿verdad? Perfecto, de una vez y para siempre. Y cuando venga ya no vendrá en relación con el pecado. O sea, eso es lo que a veces necesitaríamos que quede bien instituido. ¿Qué le causa problemas a entender bien el Evangelio? ¿Será que somos salvos por gracia o somos salvos por fe? Es que ha habido siempre en el cristianismo lo que no es evangelio.
es una mezcla que han hecho de gracia con obras. Ujú. Y Pablo tuvo que afrontar esto en varios escritos. Sí. Él dice, mira, si es por gracia, no es por obra. Ujú. Y si es por obra, no es por gracia. Como diciendo, No te hagas la vuelta. no puede revolverla, no Ajá. puede hacerle así a las dos. Sí. ¿Verdad que cuando uno obra es por la fe que obra por amor? Eso es otra cosa que hay que explicar también. Pero uno sabe que la gracia es la que tiene que ver con lo que Dios hizo que no podemos hacer nosotros. Nosotros, ¿verdad? Ujú. Y que eso lo hizo gratis. Por cuanto era imposible para nosotros, aún estando en delitos y pecados, lo hizo. Eso es gracia. Nosotros no podemos mover las manos de la gracia, porque entonces ya no sería gracia. Ahora, la gracia entonces puede tener fecha de vencimiento y seguir siendo gracia. O si tiene si le pusieron fecha de vencimiento, ya no sería gracia. Correcto. Si uno pone, bueno, la gracia se va a acabar dentro de 100 años, se va a acabar cuando vaya a venir el fin del mundo, se va a acabar. Entonces no es gracia. No sería gracia. Porque no Porque la dio. es como decir, ya no va a haber Dios. Exactamente, ¿verdad? Exacto. O sea, nosotros quisiéramos que el Redentor, como también lo hizo el pueblo judío, fuera manejado a nuestro antojo. Tengo fe, lo pongo en la cruz. Si Él me salva de los romanos, entonces es Redentor. Dice, no, espérate, no, así no va la cosa, dice Jesús. Sí, entonces, y no quisieron creer en eso, sino quisieron adjudicarle lo que ellos creían. Y lo mismo estamos haciendo en la actualidad, Domingo, desgraciadamente. Tienes fe, eres salvo. Y dices, porque si no tienes fe, simplemente dice, estás perdido. Y lo escriben así. Y lo escriben con letras de oro, aparentemente. Pero entonces no sería gracia. Somos salvos por gracia, mas no por la fe. ¿Qué papel juega la gracia con el perdón de Dios? Es que van de la mano. Dice la palabra que si te das cuenta de su gracia es porque te das cuenta que ese mismo Espíritu le dice a nuestro Espíritu que ya fuimos perdonados. Porque eso es lo que sucedió en la cruz. Recibimos el perdón y pasó por alto nuestros pecados yendo a la cruz. Por eso dice que cuando venga ya no vendrá en relación con el pecado. Nosotros como gentiles, desde Moisés hasta Jesús, ¿qué papel jugábamos dentro del antiguo pacto? No estábamos destituidos literalmente, escrituralmente. Estábamos en Israel, No, sin estamos Israel, en los pactos, sin pactos, teníamos a Dios. sin Dios, dice, y sin pactos. Ok, entonces Jeremías le dice a Ezequiel que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel, ¿verdad? No dice con los gentiles. No, con la casa de Israel. Entonces cuando viene Pablo escribiéndole a los hebreos, no a los gentiles, A los en hebreos. la carta, él dice, atestíguanos, en el capítulo 10, atestíguanos el Espíritu Santo, que los pecados han sido perdonados, porque donde hay sacrificio, no hay, donde hay perdón, ya no hay más sacrificio por el pecado. Así que cuando Jesús vino, nuevo pacto para los judíos era el perdón. El perdón. Ajá. Para nosotros tiene que ver con la gracia. Sí, dice el capítulo 9 del libro de los Romanos, que dice que fue por misericordia. A nosotros no fue por un nuevo pacto, sino fue por misericordia. Y a los judíos fue por el nuevo pacto. Pero después los unió a unos con un pacto de misericordia y a otros para que lo entendieran con un nuevo pacto. Pero a los dos es un pacto universal de gracia, pero no de desgracia. O sea, de gracia, a los dos hizo un solo pueblo. Una pregunta, pastor. ¿Cuándo hemos oído así tan directo lo que estamos diciendo nosotros? Tal vez alguien ha dicho algo parecido, pero nosotros estamos atreviéndonos como Pablo. Mira, esto que estoy diciendo yo parece una locura. Así es. Ajá. Tolérenla. Así es. Porque mira, yo temo que como Eva fue seducida y llevada a engaño, así sean corrompidos vuestros sentidos con relación a la simplicidad que hay en Jesús. Exactamente. Como dice Colosenses 1:6, como recibiste a Jesús, anda en él. Es que existe, Domingo, en el hombre ese problema del segundo árbol, como decimos. El problema de juzgar por nosotros, y nos hemos creado un levantamiento, un orgullo. Ese es el orgullo. El orgullo entonces hace que nosotros hagamos, que el Espíritu haga lo que nosotros decimos, y Dios haga lo que nosotros decimos, y tú hagas lo que yo te diga para ser salvo. Y si tienes la fe que yo te digo, eres. Pero dice la palabra que en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, porque en realidad no sabemos qué pedir ni la salvación.
pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios dice que examina los corazones, ¿sabe cuál es la intención de quién? ¿De ti? ¿Para aceptarlo? No, la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios de ser salvo, Él te la dio. Y te pregunta en Romanos 9 a los que dudaran de eso, principalmente a los judíos. A cualquiera que dude de que la salvación es únicamente por gracia, te pregunta, ¿y quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Wow. Porque Él te lo quiso dar. Entonces enseña el capítulo 9, enseña que en realidad es por la supremacía de Dios, por la soberanía de Dios. Entonces, soberanamente el que nos crió, soberanamente Él nos salvó y nos restituyó. Y lo hizo así, de tal manera para que de los dos pueblos fuera uno solo. Otra cosa que es antievangélico es que vamos a hacer que nos judaizó, ¿verdad?, a los gentiles y que los unió para hacer los mandatos judíos o para tener el pacto judío, y no es así. Hay un pacto universal de gracia, porque si no es por gracia, no es el pacto de Dios. Entonces, para que haya un pacto de gracia, tienen que aceptar que de los dos pueblos hizo uno. Pero no nos quise decir que nos judaizó a los gentiles, sino que gentilizó en todo caso a los judíos. Es decir, les dijo, no, es únicamente por gracia, porque ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Ahora los que son salvos, o sea, para que lo entiendas ahora, en la manera en que se da a entender a hoy, es que es únicamente por gracia. Ahora, se nos olvida que existe el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahí, ahí se discutió un enemigo del Evangelio. A ver, Domingo, acuérdanos. Sí, ese concilio de Jerusalén, se convertía en un gentil, y ahí en la ciudad pues habían fariseos convertidos a la iglesia, del judaísmo al cristianismo, pero mantenían la tradición del antiguo pacto de la circuncisión. Ahí estaba el falso evangelio. Exactamente. ¿Y cuál debería haber sido el correcto evangelio? Lo que le dice la carta, ¿verdad? No, y está diciendo ahí, mira, vamos a escribirle ahora a los hermanos gentiles una carta que la firmó también Jacobo, para que no sean inquietados. Y ustedes los fariseos, que dicen que no se circuncide, no se salva, pero ustedes están trayendo cosas de Moisés. Mira, ustedes quieren oír hablar de Moisés, váyanse el sábado a la sinagoga. Ahí lo dice la Biblia. Sí. O sea que el judío que estaba con el antiguo pacto, pero creía en Cristo como el Mesías, pero tenían eso todavía, para poder ellos ratificarlo y estar tranquilos, que fueran el sábado a la sinagoga. Los gentiles no tenían que ir el sábado a oír a Moisés, ¿no? Porque ellos estaban en la gracia, ya estaban ya salvados. Ya para ellos no era antiguo pacto. No, porque no tenían ni ley, ni pueblo, ni ciudadanía, ¿verdad? Ni pactos. Entonces para él no era nuevo, no era un nuevo pacto, sino era el primer pacto. Eso está en Gálatas 2:16, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos tratando de poner otro evangelio. A ellos quisieron poner otro evangelio, pero el verdadero evangelio era que eran salvos por gracia. No, y que Pablo dice ahí, como leímos en 2 Corintios 11, otro Jesús, otro evangelio u otro espíritu. Wow. Ahí está. Dice, bien, lo vas a sufrir ahí, porque eso no funciona así. Así, porque dice, porque a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos, o sea, no entre unos cuantos. A los que predestinó, y ahí estamos incluidos los gentiles, también llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Entonces pregunta el apóstol Pablo, ¿qué entonces diremos justo a esto? Wow. Entonces quiere decir que Dios está de nuestra parte, gentiles y judíos. ¿Se fija? Ya está de nuestra parte. Entonces, si Dios ya está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Hazte de cuenta, en palabras llanas, entonces, ¿por qué tienes que ir a juicio? Porque el que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no Dios nos dio generosamente junto con Él? Y fíjate si dice ahí algunas cosas.
No dice todas las cosas. Entonces pregunta, ¿quién nos podrá acusar a los que Dios ha escogido? ¿Y a quién está hablando ahí, en este momento, a los que Dios ha escogido? A todos. ¿A los judíos únicamente? No, judíos y gentiles, ya juntos en uno solo. Entonces dice, Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién condenará? Entonces, ¿a dónde quedó el juicio? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, ¿hay juicio todavía? Entonces, Dios, ¿quién entonces nos apartará del amor de Cristo? ¿El juicio? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. No, dice, en todo esto somos más que vencedores, o super vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. ¿A los judíos en el nuevo pacto? ¿O judíos y gentiles juntos? No todos, aquí están todos incluidos. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ya la conocemos, ¿verdad? Ni los ángeles, ni los demonios, ni lo que hagas ahora, ni lo que hagas mañana, ni los poderes. ¿Cuáles poderes? ¿Sabes cuáles poderes dice aquí? Ni lo exaltado, ni lo de las profundidades. Y lo exaltado quiere decir que ni yo Dios, ni Dios mismo, pues. Ni cosa alguna en toda la creación entonces podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es evangelio. Y esa es la ratificación del correcto evangelio, donde le quita las cosas que no son. Juicio, ahí está el juicio. Culpabilidad, culpabilidad. Angustia, ciudadanía, raza, aquí está excluido. Persecución, tribulación. No tienes que tener genealogía, no tienes que tener pueblo, no tienes que tener pactos. Y nosotros quiere decir, no, hazte al pacto. Pero Pablo, a ver, Domingo, ayúdanos a un antievangelio. Pablo nos habló de algo que sucede si nos vamos al antievangelio, al antiguo pacto. ¿Qué dice? Dice que eres maldito. Dice que nos ponemos otra vez, ¿qué? El velo. El velo. ¿Y el velo qué sucedió con el velo? Dice Pablo. Pero si el velo ya se partió, dice. Y nos llevó del otro lado del velo. Ay, ay, ay. Entonces dice, yo les digo a mis alumnos, ¿será que hay algún lugar donde dice que el velo se volvió a coser? Y que luego Dios nos retrasa otra vez del otro lado del velo. ¿O hay escrituralmente algo que nos dice que ya nos puso del otro lado del velo? Ahora, eso está escrito más que nada por los judíos. Porque a los gentiles se les dio por misericordia, por la pura voluntad de Dios. Así dice el capítulo 9 del libro de los Romanos. Entonces, aquí se ejecuta todo, para todos. Es la misma forma. Por medio de aquel que nos amó. Entonces, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni Dios mismo nos puede apartar del amor que ya fue manifestado en Cristo Jesús. O sea, ¿qué otro antievangelio te encuentras tú? Bueno, la palabra evangelio significa noticias. Uh-huh. Pero si yo te traigo una mala noticia diciendo, mira, si no te portas bien, sí, te vas a ir para el infierno. Exactamente, sí. Eso es antievangelio. Eso es antievangelio. Y eso está enseñando que tiene que ser tu vida una vida moral al punto de que si no te portas bien, te borran del libro de la vida. Cierto. Oye, ¿has oído esta palabra? Prepárate para la venida de Cristo. Esa parte, prepárate, es un antievangelio. Correcto. Bueno, si dijera prepárate para que Dios te conozca mejor y qué bueno que todos estemos unidos, pero prepárate para poder que Él te tome en cuenta cuando venga, entonces ¿qué estás hablando de obras? Es que se ignora que el evangelio es potencia de Dios primeramente al judío y al gentil, ¿no? Y que no es por horas. Correcto. Entonces, si el evangelio es poderoso, entonces uno tiene que ver qué sucedió cuando Jesús pasó por la muerte y el Espíritu Santo lo resucitó. Ajá. Y estando nosotros muertos en delitos y pecados, el poder que resucitó a Cristo nos resucitó y nos dio vida. Entonces, ¿quién es el que se prepara? Imagínate cómo tú te vas a preparar. Si ya tú estás reinando en vida. Entonces el que preparó fue Cristo, ¿verdad? Estás sentado en el trono. Está sentado en el tren y nos tiene ahí con él. Si tú estuvieras allí, entonces yo te diría, mira, dice que estamos aquí todavía, pero en el Espíritu estamos reinando en vida con abundancia de gracia y don de justicia. Y no dice que nos llevó en un desfile victorioso. Entonces tienes algo que prepararte, güey, ya preparó. No dice que ya preparó el lugar. Si no me fuera, no les preparé, pero él preparó con su muerte y su resurrección. No, y que la gracia, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9,
hablando de versículo 14, que la gracia es superabundante gracia de Dios en vosotros, superabundante Sí, gracia. una Y palabra termina grande. diciendo, gracias a Dios por el don inefable. Amén. Ajá. Ahí está la cosa. Y esa es la firme esperanza. Firme esperanza es confiar que el Evangelio está completo. Sí, el Evangelio está dado por lo que hizo Cristo en favor nuestro, sin tomarnos en cuenta, sino por su propia voluntad. ¿Verdad? Y entonces procura y pregunta y le pregunta, ¿tú puedes negarte a esto? ¿Puedes pedirle cuentas a Dios por eso? Que lo haya hecho. Pues no, ya lo hizo. Porque hay antievangelios, y lo sigue habiendo. Dicen, sí, el Evangelio es de gracia y todo, pero si no, te vive el Evangelio. ¿Sabes lo que les contesto yo? Espérame, no me tientes. Digo, no. Cristo fue el que vivió y murió para dejarnos el Evangelio. Y yo no puedo hacer eso. Yo no puedo vivir lo de Cristo y luego morir como Cristo. Porque nos convenía. ¿Te acuerdas, pastor, cómo dice esa parte en Hebreos? Nos convenía uno, ¿qué? Santo, inocente, limpio, apartado pecadores y más sublime que los cielos. Entonces nosotros no podemos mover las cosas que movió Dios. Entonces nosotros no somos los preparados somos Él. Ahora, cuando estamos en Cristo, estamos bajo dice la ley del Espíritu, vamos a proceder en forma diferente, pero no es condicional. Es decir, si se ven tus frutos, correcto, pero son frutos del Espíritu. Pero si no se ven, eso solamente le corresponde a Dios. Porque ¿qué tal que te mueres mañana? Así les digo con siempre las personas. Digo, y tú no vas a cuestionar tu salvación, ni vas a cuestionar el Evangelio, ni la gracia, porque te mueres mañana. Entonces te dirían, no pasaste por la tribulación, no cumpliste, no te preparaste. No. Al fin de cuentas el que se preparó fue Cristo. ¿Verdad? Y al cabo, como dijo Pablo, pues yo sé en quién he creído. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo creo que en vez de usar la palabra prepararse, debemos usar la palabra corroborar. O sea, ¿cómo corroboro al hombre interior? Por el conocimiento. O sea, uno tiene que estudiar en la Biblia tu posición. ¿Qué pasó a recibir cómo recibiste la posición? Por la redención. ¿Cómo recibiste la santificación? Porque Dios nos hizo santificación y justificación por Cristo. Sí. Y la redención por Cristo. O sea que no ponemos nada. Pero no sería que podemos prepararnos en el Espíritu para alabar mejor a Dios y sobre todo para adorar a Dios, para poder cumplir el propósito que Dios tiene. El propósito de Dios no se va a cumplir cuando nos vayamos. El propósito de Dios se está cumpliendo ahorita, en nosotros. Porque si no, entonces, ¿a qué estamos haciendo aquí? Dios busca adoradores. Que lo adoren en espíritu, ¿verdad? Porque Él es espíritu. Así es. Entonces que sí que estamos cumpliendo un propósito. Porque mira, amigo, yo digo una cosa, a ver, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú puedes hacer algo en contra o en favor de la creación? Te habla de las 5 columnas de Dios. ¿Puedes hacer algo de la creación? No. No, ya se hizo, ¿verdad? ¿Puedes hacer algo de la caída? Ya se hizo. La Biblia dice que el que lo hizo, ¿quién fue? Adán. ¿Tú puedes hacer algo de la redención? No. Me voy a brincar una. ¿Puedes hacer algo de la venida, de la segunda venida? No. Entonces, ¿cuál es la única que sí nos corresponde estar viviendo ahorita? Lo que somos. Lo que ahorita somos. Somos nuevas criaturas. Ahora, ahí estamos viviendo el propósito de Dios. Aquí es donde lo estamos viviendo, no acá. Aquí lo estamos viviendo. Él nos preparó para este momento. Por eso es que, no sé si les voy a decir algo a ustedes que a lo mejor les va a dar un poquito de escorzor. El mundo, hablamos mucho de que el mundo está perdido, de que no hay solución, pero momento, este mundo es de Dios. Y Dios ejecuta tu propósito en este que es su mundo. La Biblia no habla, es mentira que la Biblia habla de que en este mundo el mundo es del diablo. Él lo usurpó, pero dice que Dios lo venció. Y ahí estamos en contradicción. Dice que lo llevó, así como a nosotros nos lleva en un desfile victorioso, a Él lo lleva en un desfile de oprobio, ¿verdad? Al diablo, al que usurpó el poder. Pero entonces este mundo no le pertenece al diablo. Que haya problemas de corrupción por el pecado y por la malo anuncio que nosotros hacemos del Evangelio, por eso está el mundo como está. Porque si hubiéramos predicado el Evangelio correctamente, no hubiera pretexto, porque Dios hubiera
hubiera movido las cosas a su manera, no a nuestra manera. Y nos ha dejado que veamos las consecuencias de moverlo a nuestra manera. Pero si lo movemos a la manera de Dios, estuviéramos viviendo en un mundo lógicamente diferente, aún en nuestros cuerpos mortales. Pero a la medida que nosotros preparamos a nuestros hijos, a nuestra sociedad, no es para que se salgan o no se salgan, eso le corresponde a Dios, eso es soberanía de Dios. Pero los podemos preparar para que cumplan aquí el propósito de Dios. Y que cumpla Dios su propósito que tiene en el universo. Y eso es lo que dice la Biblia, que somos portadores, somos objetos, ahí es donde dice que es la gran gloria, eso sí, que uno puede gloriarse, es porque somos instrumentos, en todo caso, en la mano de Dios. Hasta el mismo Judas fue instrumento en la mano de Dios, y lo dice la palabra. Somos instrumentos en las manos de Dios, movidos por la voluntad de Dios, para cosas buenas. Romanos también lo dice. Para cosas buenas, porque Dios solamente tiene cosas buenas. No nomás dice, es que todo les ayuda para bien. Esa no es la verdadera traducción. De Dios solamente pueden venir cosas buenas. Esa es la verdadera traducción de ese pasaje. Y una es que nos llegó un desfile victorioso, uno es que Él venció al diablo, uno es que el Evangelio obró por nosotros aún cuando estábamos en delitos y pecados. Esa es palabra de Dios. ¿Esas son buenas noticias? Amén. ¿Por qué? A ver, amigo, ¿por qué otra vez? Debes decir, ¿por qué son buenas noticias en lugar de malas noticias? Yo creo que se convierten en buenas noticias, como dice Pablo, el día que creíste a la verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí, Filipenses 1:29, estamos hablando de la gracia, dice, Dios concede creer y padecer por Jesucristo. Así que el día que creímos la verdad del Evangelio fue el día que Dios nos concedió creer. Sí. Para que no sea, bueno, el día que yo creí, no, Dios me salvó. Eso lo preparó desde antes de la fundación Amén. del mundo. ¿Verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Es que, créanselo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, y esta es la bendita esperanza a la cual fuiste llamados y entregados a esa forma de doctrina. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero verdad que estamos contentos de que transmitirles a ustedes para que se cimenten en el Evangelio. Y el Evangelio, dice la Biblia, que es poder de Dios, a la medida en que lo crees. No el creer no te produce lo que Dios hace, sino te da beneficios al momento en que lo haces tuyo. Por eso te dio el don de creer. Y eso viene con el don del Espíritu, porque ese está allí y está muy escrito en la palabra de Dios. Así es que alabamos el nombre de Dios, ¿verdad? No por lo que nos da, sino que ahora nos damos cuenta que lo alabamos y lo ponemos en su lugar. No nomás lo alabamos, lo adoramos por lo que Él es. Alabado sea realmente su nombre. Nuestro Dios y nuestro Padre. Estamos todavía, Señor, comprometidos con mostrarte a ti y postrar en ese sentido entonces tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, ayúdanos a tener ese cambio interior del conocimiento, como dice el apóstol Pablo, para saber cuál es la grandeza, la anchura de tu gran amor, para poder vivir en tu plenitud. Alabado sea tu nombre, bendice a los que nos escuchan, a los que nos ven, a todas nuestras familias, a todos nuestros alumnos, a todos los que estamos llevándoles adelante tu mensaje. Gracias, nuestro Dios, por todos los medios, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios.